Kastrup dice que la razón por la que Jung no es aceptado por el resto de los psicoanalistas, digamos, o por la gente ahora que admira a los psicoanalistas, a los originales, es porque Jung implica un idealismo metafísico. O sea, la teoría de Jung implica un idealismo metafísico, implica que la sustancia primaria, por así decirlo, es la mente. Y la materia o el mundo físico es un aspecto de esta mente en general, o es más específicamente, como lo dice Kastrup, es la apariencia de un evento mental desde una frontera disociativa, ¿no? Como lo somos nosotros. Y Jung, cuando habla del inconsciente colectivo, que es su idea más importante, probablemente, para mí y para Kastrup también, para Peterson estoy seguro que también, y es la idea que mucha gente como que no considera de Jung, precisamente es la idea que no les gusta. O sea, usan el resto de su teoría nada más sin el axioma central, que es eso que implica el idealismo metafísico, porque si no los arquetipos no tienen sentido, y si no tienen sentido los arquetipos y el inconsciente colectivo, pues no tiene sentido mucha de la teoría de Jung. Y eso es la razón. Y Jung precisamente no se quería identificar como un filósofo, y eso es parte de la digamos, de la confusión, porque no lo dice explícitamente. La gente entiende que probablemente no estaba argumentando por ningún tipo de idealismo metafísico, pero Jung era una persona muy educada filosóficamente, y probablemente lo estaba haciendo conscientemente, pero no lo estaba haciendo explícitamente, no estaba poniéndolo explícitamente en su teoría, porque no quería ser malinterpretado como una persona como un filósofo, porque no quería que lo interpretaran como un filósofo. Y eso, él tenía su razón para hacer eso, pero eso es la razón por la que se deja implícito todo esto. Es como lo mismo que pasa con Becker, es como una costumbre en la psicología, dejar implícito lo filosófico, los axiomas filosóficos, los axiomas metafísicos desde este punto de vista específicamente, porque mi crítica a Becker es precisamente eso, es precisamente que él esconde su axioma metafísico de ser un fisicalista, reduccionista, y parte, o sea, trata de explicar un fenómeno metafísico, un evento metafísico como es la muerte, y darle explicación en base a física, ¿no? En base a fisicalismo, y se brinca toda la parte interesante del argumento, y eso es la crítica más o menos que yo hago. Y es esta misma idea, es esta razón, yo creo que es como una costumbre en la psicología, supongo, de no ser explícitamente filosófico, y no decir nada filosófico explícitamente, y ya depende si entienden de filosofía o no, si lo dicen ellos de todas maneras, porque lo vas a decir. Digo, si tratas de hacer una teoría como la de Becker sobre metafísica, vas a tener que al menos implícitamente dar tus axiomas metafísicos, y eso depende ya si estás educado en metafísica o si no lo estás, para decir si lo hiciste consciente o inconscientemente, ¿no? Como en el caso de Becker, yo creo que lo hace más o menos inconscientemente, no completamente, pero más inconscientemente que Jung. Yo creo que Jung esconde su metafísica, pero lo hace conscientemente. Eso es lo que dice Kastrup, de hecho, en su libro sobre que se llama Decodificando la metafísica de Jung. Es precisamente lo que dice, que Jung esconde su postura metafísica para no ahuyentar a la gente de su teoría. Pero el inconsciente colectivo necesita una base ontológica, una base metafísica idealista de algún tipo. Necesitas un substrato mental en donde quepa esta estructura inmaterial que está en todos nosotros, esta estructura permanente e inmaterial que está en todos nosotros, que actúa a través de los arquetipos. Sí, entonces Kastrup trata de explicar a Jung de esta forma, ¿no? Trata de ponerle el acento filosófico a Jung, de declararlo abiertamente, explícitamente. Jung era un idealista metafísico, ¿no? Solo que no lo era explícitamente. Y esa es precisamente la razón por la cual no es bien visto, porque se sabe que las universidades han estado por mucho tiempo, no las universidades diré, pero más, o sea, las ramas académicas han estado en una carrera por complacer al fisicalismo, a una ontología fisicalista, por no salirse de ahí, como que el STEM básicamente son como que los chicos cool en la escuela, y todo el mundo quiere quedar bien, todas las demás ramas académicas quieren quedar bien con ellos, entonces asumen los axiomas ontológicos del STEM, que en el STEM tienen una pinche utilidad, y afuera del STEM no tanto directamente, pero se asumen implícitamente, se asumen casi inconscientemente, y entonces se trata de quedar bien con ellos, ¿no? Se trata de, a pesar de que no tenga la misma utilidad, al menos que nos demos cuenta, y que no tenga ninguna otra razón más que quedar bien con ellos para usarla, en casos que son claramente
en que están claramente hechos de una sustancia mental más compleja de lo que diría un pinche fisicalismo reduccionista en casos como el arte, en casos como la filosofía, incluso yo diría en casos como las ciencias políticas, en cualquier cosa que tenga que ver con la conducta. Es mucho más complejo de lo que se puede entender con algo que le pertenezca a STEM, ¿no? Al STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Esa es la razón, yo creo, principal por la que a la gente no le cae bien Jung y no le ha caído bien por todo este siglo pasado, porque ha sido lo mismo. Más que a la gente que es idealista implícitamente. Pero sí, es muy interesante esto en el caso de Bernardo Castro, porque, por ejemplo, yo tengo mi interpretación de la muerte, o más bien mi idea de la muerte. Yo había nada más discernido, había criticado inicialmente la idea de Becker sobre la muerte, sobre su conclusión antes de empezar, sobre lo que es la muerte. Y lo que dice que es la muerte es básicamente lo que el fisicalismo dice que es la muerte. O sea, se brinca toda esa pinche pregunta y empieza a construir sobre eso. La razón, mi manera de criticarlo era nada más, es que está básicamente asumiendo una flecha de causalidad en la pregunta mente, cuerpo, espíritu, materia. Esa flechita de causalidad la puedes voltear de cualquiera de los lados y puedes hacer un argumento plausible de cualquiera de los lados. Ninguno de los dos que escojas es absoluto en términos metafísicos, porque es metafísica. Y entonces nosotros todos estamos con la idea de que el fisicalismo es como algo que es dado, que no es algo como metafísico, es como que algo pues como comprobado, ¿no? Y no entendemos que el fisicalismo reduccionista es una postura metafísica también. Y entonces cuando entiendes esto, entiendes que la idea que todos tenemos, que yo también tenía, de que la mente y la experiencia son propiedades secundarias de algo, de eventos electroquímicos en la pinche masa que tenemos, en la gelatina que tenemos adentro del cráneo. Esta idea tiene sentido. Cuando asumes esta ontología tan estricta, fisicalista, es lo que piensas sobre tu experiencia, ¿no? Sobre tu mente, es lo que piensas sobre la mente, sobre el mundo mental, es lo que piensas sobre tu experiencia. Lo reduces a tu cerebro, a la gelatina que tienes adentro de tu cráneo. O sea, lo que importa esa pinche gelatina en el cosmos es lo que importa tu experiencia. Eso es de donde parte Becker, porque obviamente, ¿qué pasa si esa gelatina se muere a la verga? O sea, si tú te mueres y esa gelatina deja de funcionar, pues entonces obviamente tu experiencia se va a ir a la verga también. O sea, tu experiencia no necesariamente se va a ir a la verga. Eso es algo tal vez muy fuerte para los materialistas. O sea, se va a apagar la luz. Limpio, se va a apagar la luz, porque ya no hay nada que sostenga, ya no está el substrato del evento mental que estaba sucediendo secundariamente. Y esto es lo que yo critico de Becker, que no aclara que tiene ese axioma metafísico y que está partiendo de ahí para dar una explicación metafísica, una explicación completa sobre algo metafísico como la muerte. Y esa es mi crítica, es que no sabemos cómo, o sea, la flecha de causalidad va para cualquier lado y es plausible, argumentativamente plausible ponerla para cualquier lado. Puedes decir que la mente, en resumen, puedes decir que la mente es una instancia de materia o que la materia es una instancia de mente. Y si lo articulas de la manera correcta, funciona de las dos formas. Bueno, según Kastrup funciona mejor si lo haces desde el lado de la mente, pero también hay muchas personas personas como Vervaeke que son básicamente es fisicalista, pero no es reduccionista. Es como un fisicalista más especulativo. Las dos ontologías son plausibles, entonces no puedes decir que una es mejor que otra nada más porque sí, como si fueran equipos de fútbol y ya. No puedes hacer eso. O sea, si quieres ser claro, no puedes hacer eso. Si quieres ser oscuro, sí puedes hacer eso, ¿no? Y tal vez te ayude. Este es básicamente mi argumento para decir que Becker no tiene ninguna autoridad para concluir que la experiencia es algo que absolutamente se termina cuando el cuerpo muere, porque no sabemos si la materia es una instancia de mente o si la mente es una instancia de materia en el fondo.